Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. En esta presentación vamos a tocar un tema más de la moral de este mundo que rechaza a Dios. En esta presentación hablaremos de los videojuegos. Va a ser necesario hacer más de un video. En este primero nos concentraremos más en ver las entrevistas con algunos profesionales de pediatría, en psicología y en pediatría, que conocen bien este tema y que son expositores a nivel mundial de él. Y algunas estadísticas, como algunas escenas de ellos, para que tengamos una idea más clara y más completa del grave daño que hace a los niños, jóvenes y adolescentes este tipo de prácticas, este tipo de supuestas diversiones, llenos de inmoralidad de todo tipo. Pero veamos unos cortos primero antes de continuar. It's Batman! Get him! Batman is clear. All freaks are down. Tres de los más graves problemas que enfrenta hoy la humanidad está en primer lugar la violencia en todas sus manifestaciones. En segundo lugar el libertinaje sexual, que ya está presente en todas las edades sexualmente activas. Y en tercer lugar la rebeldía de los hijos en su niñez, en su adolescencia y en su juventud, tanto en niños como en niñas. Y estas tres enfermedades sociales, que son pandémicas, es decir, que son problemas que suceden en todo el mundo, son alimentadas directamente en los corazones y en las mentes de las personas por medio de la televisión, por medio de películas, por medio de videojuegos, donde el Internet es una fuente importante para muchos, donde pueden encontrar fácilmente estas tres áreas de supuesta diversión y de forma gratuita. Tristemente, la mayoría de la gente, cuando no conocemos la palabra de Dios, y sobre todo, cuando no conocemos al Dios de esta palabra, la Biblia, no discernimos, no entendemos, como tampoco apreciamos las cosas que nos lastiman espiritualmente. Y por esto estamos expuestos a muchas contaminaciones en nuestra alma, y no llevamos de encuentro a nuestros hijos también, porque ellos son nuestra responsabilidad. Y esto nos acontece por ignorar los temas espirituales
que bien los explica la Biblia para cuidarnos bien nosotros. Pero pensamos que muchas cosas son buenas a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, cuando en realidad son muy malas. Y cuando tenemos problemas, ya sea en nosotros o en nuestros hijos, en su salud mental, y que se manifiesta por comportamientos equivocados, extremos, de un tipo o de otro, y por la misma ignorancia del tema de la espiritualidad, pensamos en todo tipo de causantes, menos en las cosas espirituales, porque no las conocemos. Las cosas espirituales que nos afectan, que en la Biblia nos las enseñan bien, para que nos cuidemos. Y es por esto que día tras día la humanidad va de mal en peor. Ahora, claro que no todas las enfermedades son de origen espiritual, pero sí les aseguro que las que provienen de los videojuegos, de violencia, de sexo, de malas palabras, traerán malas consecuencias en todos los que se expongan a ellos, sin excepción. Aquí no hay inmunidad, aquí no hay nadie especial para evitar una consecuencia. Todos los que se expongan a este tipo de materiales padecerán sus consecuencias tarde o temprano en sus actitudes, en su salud, en su comportamiento y en sus acciones. Los videojuegos, dicen los psicólogos pediátricos, que son muy malos, y ellos dicen que aunque hay algunos videojuegos necesarios para el aprendizaje, como aprender idiomas, ciencias, como la cirugía, como volar aviones, etcétera, pero dicen que con los que escogen este tipo de videojuegos, como los aviones, las cirugías, son gente adulta, son gente profesional, que los usan para perfeccionar sus habilidades en estas áreas, pero que a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, lo que les gusta de esta área, de estos videojuegos, es violencia y es de sexo, que son los más vendidos en el mundo. En otras palabras, es muy grave la situación porque les gusta lo malo a todos los jóvenes, adolescentes y niños. Y el problema aún es más grave porque aún habiendo estos estudios y de conocimiento, como cada cabeza es un mundo, algunos papás creen que estos videojuegos no son malos. Y muchos de ellos aseguran, porque repiten lo que han escuchado de otros tantos, que les va a ayudar a ser más inteligentes, que les va a ayudar a aumentar sus habilidades, que los va a despertar más para la vida, pero ni idea tienen de cómo es educar correctamente a sus hijos en los principios correctos. Y repiten lo que escuchan y se aferran a eso sin investigar primero. Y por otro lado, existe también el problema de la vanidad y la soberbia en el ser humano, que es un problema de toda la humanidad, sobre todo al estar sin Cristo, y les compran videojuegos porque también ya fulano lo tiene, porque también ya mengano lo tiene, y como mi hijo no lo va a tener. Entonces ya es otro tipo de cosas que están en el trasfondo de los por qué y los para qué tomamos decisiones como estas, para apoyar los deseos de nuestros hijos de querer este tipo de juegos. Pero ni idea tenemos de cómo ser buenos padres para cuidarles bien sus almas. Pero así somos todos antes de tener a Cristo. Y lamentablemente también muchos después de tener a Cristo, que viven en desobediencia a Dios. Y obviamente van a pagar y pagan sus consecuencias malas. Tal vez sean 2 o 3 videos que haré de este tema, para que podamos juntos ver cómo estas prácticas y juegos maltratan a nuestros hijos, y cómo hay suicidios colectivos después de ver estos juegos, cómo hay epilepsia y otros problemas por estos juegos, cómo existen masacres masivas de asesinatos por estos juegos, cómo existen también problemas de suicidio. Pero en este nos concentraremos en en escuchar a estos especialistas y pediatras que incluso tienen hospitales que solamente se dedican a esto, a ayudar de este problema a los niños, y que son reconocidos en todas partes, para que veamos algunas estadísticas y tópicos importantes en cuanto a las consecuencias de jugar videojuegos. Empecemos. Video games are a very interesting
powerful and fairly new area of media to consider. One of the really interesting things from a developmental sense is that they are arguably the best teaching tool we have, or the best technologically based teaching tool we have, in the sense that you are not only being exposed to situations and people and concepts the way you are with television or movies, but you're an active player in them. You actively drive the narrative, and you make decisions and choices and moves that will then change the direction of what's going on. What that means, of course, is this is essentially a virtual reality, that you are immersed in an environment with a set of conditions, that you are asked by the gameplay to behave in certain ways. If you do it really well, you get rewarded. You also get more complicated and interesting narratives. If you do it badly, you get punished. So you are inside what psychologists call behavioral scripts. And behavioral scripts are how we learn anything. It's how we learn to say please and thank you. It's how we learn to please our parents and to do well in school. But if you're in an environment where, for example, you are learning how to play soccer well, it will help you learn soccer strategy. It won't help you kick a ball. It will help you think about how to play the game. If you're in a game where you're approaching the world over the barrel of a weapon and your job is to kill them before they kill you, you will get better at that. So it really is content driven with video games. The medium itself is neutral. We give the valence of good or bad or destructive to it. Unfortunately, the most popular video games, even among very young kids, are the ones that reward you for doing violence against others. And when you think of the fact that people sat in front of a flight simulator and learned to fly planes well enough to bring the World Trade Towers to the ground, and we're putting our kids for fun in front of essentially killing simulators, where are we going with that? We have to really recognize the fact that there are changes in their minds, in their thinking, and their behavior that are going to come of that. If there weren't changes from media, from entertainment, we wouldn't do it. So we need to go into these processes with our eyes open, understanding that we are changing our children, we are changing ourselves, and we should make sure that the changes that are happening are ones that we want. The rating systems available for video games, movies, television are better than nothing. The problem is that these are ratings applied by the same people who make the product and who will profit from you buying that product. Study after study after study have shown that the rating systems consistently underestimate the potency of what is being presented in that media. A second problem for me as a pediatrician, as a child health researcher, and as a parent is that they are not scientifically based, nor are they concerned about the outcomes of exposure to this. What they're concerned about is social acceptability of this material. So, for example, in the movie rating systems, you'll get an R rating for showing a naked person. But you will only get a PG or a PG-13 for disemboweling a person. There's no evidence that shows that seeing a naked person hurts someone's health. Disemboweling a person, on the other hand, hurts somebody, and it teaches that it is not only acceptable or normative to do things like that, but that should be enjoyable because we're here, after all, for fun. So, unfortunately, the rating systems have to be seen for what they are. They will tell you increasing severity of whatever it is they're rating, but it's increasing severity for social acceptability reasons, not for reasons of the child's health or well-being. Anything that gets people up off the couch is better than leaving them on the couch. So there are actually video game consoles that
and controllers that encourage more movement, such as with both the regular wand, but also with something called Wii Fit. Perhaps the best of these has been around for a long time is something called Dance Dance Revolution, which is a floor pad that you control and basically follow a series of increasingly complicated and fast steps. And that can really get you going, get your heart pounding, get you really sweating. What I think has to be kept in mind, though, is that none of these programs are the same in terms of their cardiovascular output as just doing the activity that they sort of resemble or imitate. So playing Wii golf is not the same as playing golf. Playing Wii baseball is not the same. And while it is better to be up and moving, it is not the same kind of movement as it would be to go out in the backyard and swing a bat. Even though we have a plethora of electronic devices available to us now, still the #1 electronic screen used in the U.S. is a television. Essentially 100% of American homes have televisions in them. Even homes without running water have televisions in them. I am the director of the Center on Media and Child Health. And so what we're in the business of doing is not telling people what they should and shouldn't do, or what's right and what's wrong, but more, here's how you're changed, here's how you're affected, here's how your physical, mental, and social health and well-being are affected. And let's go into this mindfully. The outcome that people are most worried about is actually the least prevalent outcome. And that is that some kids, and we don't know who they are in advance, have increased aggressive thoughts and behaviors. Our entertainment inflates the apparent prevalence of violence in the world. On an average evening of primetime television, you'll see more violence than you will see in a lifetime. Time and again, you'll hear, oh, it's okay, he's really smart, he knows it's only make-believe. Well, yes, but he also knows that mom or dad let him watch it and essentially condoned it and said, this is okay. Nothing in life has a simple 1 + 1 = 2 kind of causality to it. What happens in life, particularly around human behavior, is often multifactorial and very complex. Where we learn language is from our parents, from trying words out, having them correct us, having them give us new vocabulary words. Our receptive and expressive language habit. What happens when dad or mom is watching TV? They don't talk. The bullying research shows that you need 3 components for bullying to occur in an environment, in a society. And that is, you need a bully, you need a victim, and you need bystanders. You need people who let it happen. Basically, the body of research is quite consistent in showing it desensitizes us. It makes us less bothered by violence. It makes us less likely to be upset or to step up if someone were the victim of violence. Are we training our children to understand the world this way and to learn to survive in this world, to pick which side they're going to be on? The reality is that video games are arguably one of the best educational technologies ever developed for behaviors or activities that require good eye-hand coordination, like surgery, or good visual attention, like being a fighter pilot. Video games actually improve your skills, and so surgeons and fighter pilots will sometimes play video games before they do what they do. The internet in particular is a great environment, particularly for those kids who feel marginalized. So they can find a group of like-minded kids, like-experienced kids, and connect with each other. And that is the final thing, which is connection. This is now the 3rd largest nation on earth. Only China and India have more members. You can no longer afford to be clueless about Facebook or unable to play a video game. You need to parent them in the digital domains. We probably know more about the effect of violence in media, whether it be television, movies, music, or the internet, than about any other single aspect of how media content affects kids. Violence has been studied for more than 50 years by a whole variety of different methodologies. And one of the things that we have found is that virtually all children are changed by this exposure to violence, and they're changed in one or more of 3 different ways. The first is, particularly with the youngest children, they have an increase in their fear and anxiety. They see the world as a violent and scary place because media inflate the apparent prevalence of violence in the world.
Something that happens to all of us is that we are desensitized by media violence. In other words, the more violence we see, the less it bothers us, the less we are thinking about the pain and suffering that is being suffered, and the less we think about how both the perpetrator of violence and the victim are hurt by it. And we start to see violence as entertainment. And finally, in some small group, and we don't know who those people are in advance, it increases their aggressive thoughts and behaviors. It lowers their threshold for moving to violence as a means of resolving conflict or prevailing in a disagreement. And unfortunately, we can't determine which of those kids are going to have that kind of reaction. One of the things that is really interesting is even some of the worst material, if discussed with a parent, can be turned on its head and turned into a learning experience. For example, a violent image where the kid is going, wow, that's really exciting, you know, the good guy shot the bad guy. The parent can say, let's stop for a second. What do you think it felt like to be hit by a bullet? What do you think that guy felt as he fell to the ground paralyzed? What do you think his family felt when he died? And place it in context for the child so they understand that this is not just, as one researcher has called it, happy violence, where the good guy prevails by shooting everybody in sight, but that violence has real ramifications for both the victim and the perpetrator of that violence. Como apreciamos al Dr. Michael, pediatra y encargado del Centro de Salud Infantil del Hospital de Boston, en Massachusetts, a un lado de Nueva York, o sea, es el estado que está a un lado de Nueva York, dice él que el exponerse cada vez más a la violencia gráfica hace que el niño mismo sea más inmune a entender que eso es malo, y que cuando vea violencia en la vida real, en cualquier lugar, ya no le será tan repugnante porque le es familiar. Al contrario, ahora le será incluso divertido en cierta medida a como vaya contaminándose o esté contaminada ya su alma. Y como ya tiene ya un patrón mental adquirido por el videojuego, entonces ahora ya no quiere perderse de una diversión. Entonces cuando él en la escuela ve bullying, pues ya es algo normal para él, que incluso desea ahora que pase más seguido estas cosas, estos malos fenómenos sociales de violencia. Y llegan estos niños a contaminarse hasta el grado, que dice el doctor, que pueden estar tan afectados, pero que es muy difícil detectar sus reacciones agresivas, sus pensamientos agresivos, hasta que no dan la señal, o sea, hasta que ya es demasiado tarde, hasta que no cometen ya un error que les va a costar la salud a ellos o a alguien más por ellos, y que en casos extremos les va a costar hasta la vida, y también la vida de otros, como lo veremos en el siguiente video, que tengo algunos acontecimientos que han sucedido en el mundo por el videojuego, y lo veremos en el segundo video. Ahora veamos un pedacito del videojuego que mencionó el Dr. Michael, de que cómo era posible que los padres de familia pongan a sus propios hijos amados a pilotear un avión en un videojuego que va a destruir las Torres Gemelas, donde murieron 2.800 personas y más que eso, y que aparte lo disfruten y lo consientan y lo aplaudan. Veamos este video del que habla el doctor. Regresamos. Es tremendo e impactante el daño que los propios padres, por ignorar las cosas espirituales y por estar inmersos también en una moral equivocada en este mundo, no se dan cuenta del daño que están haciendo a sus propios hijos. Y después no se explican o le echan culpa a 1000 cosas de cuando están ya mal, pero jamás reaccionan que fue por culpa de ellos mismos.
Pero bueno, veamos ahora los comerciales de estos videojuegos, solo para apreciar también la moral que existe en ellos, que es obviamente inmoral delante de Dios. No tienen ellos obviamente temor de Dios, no hay en ellos principios morales de la Biblia en sus anuncios, y por lo cual vemos las consecuencias terribles que hay ahorita en la humanidad en tanta violencia. Y todo es por no entregar el corazón a Dios en espíritu y en verdad. Pero veamos estos comerciales de los videojuegos. On December 17th, the world's greatest rivalry will finally be settled. NX versus ATV. Two wheels versus four wheels. Blonde versus brunette. Wet versus dry. Sponge versus hose. Take on the greatest rivalries of the off-road and the all-new ORV Sport with MX versus ATV Untamed. Hug versus Kiss. Settle the rivalry on December 17th with MX versus ATV Untamed. So what do you think? Dad, best Christmas gift ever. And that's for the whole family. But remember, Mom can't know that we opened it early. Yeah. Guys, dinner. Xbox, play music! And that's when Ben Franklin discovered fire with his kite. Oh, hey, honey. Give Xbox One the all-in-one entertainment system and get 6, 12, 18, or 24-month special financing with a Walmart credit card. Minimum purchase and certificate required. Valid in-store only through 12/31/13 at Walmart. Peggy 18. I want it to be clear that anyone who helps those savages out in the woods will end up like our friends here. Is my point coming across? You, run! Point made! Hoyt Volker happens to run the largest slave trading ring in the South Pacific. Boss is helicoptering the captured savages to Hoyt. There are only 3 company rules you have to follow. First, protect my product. Second, kill any native on sight. Finally, all profits go to me. Ah, look at that. We have the same cards. I'm an understanding boss. But if you break one of these rules, I roast you in the furnace until your skin crackles like chicken. We must sabotage his organization or killing him will be useless. This is a 2-man operation, and I need you on the inside. You ready? Blitzkrieg! See, I prefer the European recordings. The brass sections in American orchestras too bombastic. Boom! Qué terribles son estos videojuegos.
Ahora, probablemente estés pensando en este momento, si estás viendo esta presentación y estos comerciales, tal vez te digas a ti mismo, yo jamás le compraría estos videojuegos a mis hijos. Muy bien, y es correcto. Y así es como piensan la mayoría, lamentablemente no todos, pero sí la mayoría de los que les compran videojuegos a los niños. Pero el problema aquí radica es que en Internet tienen acceso gratis a estos y a peores juegos que estos. Aquí les muestro links donde yo entré para revisar y hay juegos totalmente 3X pornográficos con acceso a cualquiera que entre a esos lugares a ver escenas totalmente degradantes como pornografía en los videojuegos. Es tremendo. En tercera dimensión con gráficas como las que acabamos de ver, casi reales, que hacen ahorita con esta tecnología para perdición. Así es que nadie estamos exentos de caer prisioneros, de caer en las garras de Satanás de algunos de nuestros pequeños, aunque no les compremos estos juegos. El hecho de que les compremos ya máquinas con juegos y que no les enseñemos los principios morales correctos, y que no los enseñemos los valores en la Biblia, ni los acerquemos a Dios a ellos, en espíritu y en verdad, los hacen vulnerables porque de antemano ya les abrimos la puerta a que jueguen, a que busquen juegos, y entre sus amigos, en la secundaria, en la televisión, en el internet, les van a promocionar estos juegos gratis. Y como ya dieron un paso adentro de este medio, se van a meter más profundo, porque no hay valores en ellos para que no lo hagan. Y van a descubrir y se van a encontrar en medio de todo esto que los va a tomar prisioneros, aunque no les compres el videojuego. Es triste. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de este estudio y de este análisis y de esta presentación. Cada vez que damos un mensaje en cualquier dirección, nosotros de Ministerios General y un servidor, Jesús Flores, siempre es con la intención, estamos exponiéndolas para que llegue al conocimiento de aquellos que no han tenido la fortuna de tener un encuentro ya con Jesucristo en espíritu y en verdad, de haber nacido de nuevo en el Espíritu Santo, no de religión, ni de dogmas de fe, ni de tradiciones milenarias, ni tradiciones de siglos, no, en espíritu y en verdad, esa realidad y esa verdad, cuando Dios entra en un corazón y transforma totalmente la vida de un ser humano, sea lo que sea que haya sido antes, jamás vuelve a ser el mismo después, sea lo que sea que haya pecado antes, jamás vuelve a hacerlo, si se une en verdad al Espíritu de Dios, y eso da testimonio de la luz, del amor, del poder de Dios. Por eso a la gente le llama mucho la atención que por qué cristianos hay mucho drogadicto, hay mucho alcohólico, hay mucha que era prostituta. Ven o quieren ver nada más los casos extremos porque son los más notables. Pero como no conocen bien del Evangelio ni de la gente que Dios ha rescatado, no se dan cuenta que hay doctores, que hay científicos, que hay abogados, que hay familias que nacieron ya en Cristo desde niños y no han tenido que pasar por las experiencias de aquellos que fuimos rescatados de terribles experiencias. Pero como es muy notable que lo más oscuro ahora sea luz, entonces en un engaño de Satanás hacia la mente humana que no conoce a Dios, solamente creen en Él pero no lo conocen, les dice que la gente que no tiene voluntad propia, la gente que no tiene cultura, la gente que no sabe dominar sus propios cuerpos y sus tentaciones y sus deseos, la gente que no es fuerte, que es débil de voluntad, que es débil, que no está preparada, que cayeron en terribles situaciones, son las que buscan la religión cristiana porque no pueden ayudarse a sí mismos, porque ellos solos no pueden salir adelante. O sea, en ese engaño de soberbia y vanidad que el hombre es superpoderoso y su propio Dios y que él puede salir solo adelante. Es una mentira. El que piensa así necesita más a Cristo que aquel o ex drogadicto que ya está en Cristo, obviamente, o aquel ex alcohólico que ya está libre, lleno del Espíritu, hablando de Cristo en todas partes, tratando bien ahora a su esposa, siendo responsable, bendiciendo a sus hijos, cuidándolos de estos videojuegos, llevándolos de bendición, aunque todo el mundo los critique, antes eras esto, y ahora resulta que eres un santo, y no le importa, esa lucha la hay en cada cristiano, porque el mundo no entiende, lo dice segunda de Pedro, que ahora se extrañan todos los amigos y familiares que ya no salimos corriendo a hacer pecado como ellos todavía lo están haciendo, y nos critican, pero que dice que seamos vituperados, que seamos molestados, porque obedecemos a Dios
y porque testificamos del amor de Dios y la luz de Dios, y no por seguir haciendo el mal, que no pueden entender ahora el cambio. Pero esto lo pongo aquí para que nadie se confíe que es suficientemente inteligente, que es suficientemente capaz de por sí mismo resolver todas las circunstancias adversas, que son suficientemente capaces y preparados para poder educar a sus hijos solos, y que son suficientemente fuertes en su propia voluntad para no caer en ningún engaño del enemigo y de las tinieblas, sin darse cuenta que con los que piensan así ya están prisioneros de esto, por la pura de no ser humildes y reconocer que hay un Dios que nos quiere ayudar y salvar. Muy bien, hasta aquí llegamos. Recuerden, el próximo video de esta serie pondré casos terribles, ejemplos, testimonios, aún de masacres en escuelas colectivas de niños que juegan videojuegos, de suicidios colectivos de 100 y más niños por ver videojuegos, suicidios personales y toda la rebeldía de los niños por ver videojuegos, testimonios en videos, para que no se lo pierdan, que también va a ser de edificante, para que cuidemos mejor a nuestros hijos y sobre todo para que entendamos que sin Jesucristo nunca podremos cuidarlos de bien, aunque recibamos este tipo de advertencias, este tipo de enseñanzas. Dios les bendiga. Hasta la próxima.